Hola, mi nombre es Ilena Ivasevich, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy les hablaré sobre la crisis de Haití, un tema crucial para entender los desafíos políticos, sociales y económicos que enfrenta esta nación caribeña. Analizaremos las causas, consecuencias y posibles soluciones para esta problemática. En 2021, Haití enfrentó un evento que marcaría un antes y un después en su historia: el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Este hecho no solo dejó al país sin un líder, sino que desató una crisis política, social y económica que persiste hasta el día de hoy. En este video exploraremos las causas y consecuencias de este magnicidio, así como las posibles soluciones para un futuro mejor. Jovenel Moïse asumió la presidencia en 2017, tras un proceso electoral complicado. Aunque su mandato generó esperanza inicial, pronto fue criticado por prácticas autoritarias y su incapacidad para resolver problemas estructurales. Estos son algunos de los problemas clave de su gobierno. Primero, la corrupción. Moïse enfrentó acusaciones de malversación de fondos del programa Petrocaribe, donde millones de dólares destinados al desarrollo desaparecieron. Esto erosionó la confianza de la población. Un segundo problema de su gobierno fue la ausencia de elecciones. Durante su mandato no se realizaron las elecciones parlamentarias ni locales, lo que llevó a que gobernara por decreto desde 2020, aumentando el vacío democrático. Y un último problema fue la aparición de pandillas y represión política. Moïse fue acusado de colaborar con pandillas para suprimir protestas y mantenerse en el poder. Paralelamente, la violencia aumentó significativamente, afectando a millones de haitianos. En este gráfico también se muestran problemas económicos que hubieron durante su mandato. En primer lugar, la inflación, que superó el 23%, el déficit fiscal, que ronda el 9% del Producto Interno Bruto, y un 58% de pobreza. El 7 de julio del 2021, un grupo armado ingresó a la residencia de Moïse y lo asesinó brutalmente, poniendo fin a su mandato. Las investigaciones revelan la participación de extranjeros y conexiones políticas locales. Sin embargo, hasta el día de hoy, los autores intelectuales aún no han sido identificados, por lo que no se puede dar un responsable. Este evento dejó al país sin liderazgo efectivo y profundizó el caos. Además de afectar nacionalmente, fue de suma relevancia internacionalmente, dado la gravedad del asunto, por lo que fue sujeto de noticieros internacionales. En las imágenes podemos ver la residencia del Jovenel Moïse, después de pasados los acontecimientos. El asesinato de Moïse marcó el inicio de una serie de consecuencias devastadoras para Haití. A continuación desglosamos sus principales impactos. Dentro de lo político, el vacío de poder fue ocupado por Ariel Henry como primer ministro interino, pero su liderazgo ha sido cuestionado debido a sospechas de corrupción y vínculos con el asesinato de Moïse. Además, con la falta de elecciones desde 2016, la mayoría de los cargos públicos permanecen vacantes. Dentro de lo social, la población enfrenta desplazamientos internos debidos a la violencia. El movimiento de justicia Huacale ha generado apoyo popular. Sin embargo, sus métodos han planteado preocupaciones sobre derechos humanos. Dentro de lo económico, las pandillas controlan infraestructuras clave, como terminales de combustible. Esto ha paralizado el comercio y agravado la crisis económica. Y por último, dentro del punto humanitario, la combinación de cólera, hambre e inseguridad alimentaria afecta a millones de haitianos. Más de 4 millones enfrentan inseguridad alimentaria grave y miles han muerto por enfermedades prevenibles. Las pandillas en Haití han pasado de ser organizaciones criminales locales a convertirse en actores dominantes que controlan gran parte del país,
especialmente en capital Port-au-Prince. Actualmente, más del 80% de esta ciudad está bajo su control, lo que afecta profundamente la vida diaria de millones de personas. Se estima que en Haití operan alrededor de 200 pandillas, de las cuales 95 se concentran en la capital. Estas pandillas se han reorganizado en coaliciones más grandes para aumentar su poder. Por ejemplo, la coalición más conocida, el G9, está liderada por Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, un exoficial de policía convertido en uno de los líderes más influyentes. Control de recursos esenciales. Las pandillas controlan infraestructuras críticas como terminales de combustible, puertos y carreteras, utilizando estos bloqueos como herramientas de presión política y económica. Un ejemplo destacado ocurrió en el año 2021, cuando el G9 bloqueó el principal terminal de combustible de Haití, lo que paralizó la distribución de gasolina y agravó la crisis humanitaria. Este tipo de acciones ha llevado a un aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Además, ha crecido notablemente la violencia y los secuestros. Las pandillas también son responsables de una escalada de violencia en el país. Se reportan asesinatos, violaciones y secuestros a diario. En 2022, Haití registró más de 1.200 secuestros, convirtiéndose en uno de los países con la tasa más alta del mundo. Muchas de estas víctimas son retenidas por semanas o incluso meses, mientras las familias intentan reunir el dinero para pagar los rescates. Impacto social y político. Además de la violencia directa, las pandillas han comenzado a llenar el vacío dejado por el Estado en algunas comunidades. Proveen seguridad a cambio de lealtad o recursos, lo que ha generado un sistema de poder paralelo. En muchos casos, los líderes de pandilla ejercen más influencia que las autoridades locales. Además, hay muchas que tienen una relación con el gobierno. Se ha documentado que algunos sectores del gobierno han colaborado con pandillas para suprimir la oposición política y mantener el control. Durante el mandato de Moisés se acusó a su administración de utilizar pandillas para sofocar protestas, lo que consolidó su poder pero también agravó la crisis de seguridad. El control de pandillas ha llevado a desplazamientos masivos, con miles de familias huyendo de sus hogares. Además, los bloqueos impuestos por estas organizaciones han obstaculizado la llegada de ayuda humanitaria, dejando millones sin acceso a alimentos, agua potable y atención médica. Es importante destacar la respuesta internacional. La comunidad internacional ha intentado en varias ocasiones responder a las crisis en Haití. Sin embargo, los resultados han sido mixtos y en algunos casos las intervenciones han generado nuevas tensiones en el país. Analicemos las respuestas más recientes y sus implicancias. Primero, la misión multinacional liderada por Kenia. En 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una misión multinacional liderada por Kenia, compuesta por 2.500 efectivos de países como Kenia, Bahamas, Jamaica y Bangladesh. Su objetivo es apoyar a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas, recuperar infraestructuras claves como puertos y aeropuertos y entrenar a las fuerzas locales. Sin embargo, esta misión no está exenta de críticas, ya que existen preocupaciones sobre posibles abusos de derechos humanos, dados los antecedentes de las fuerzas keniatas en su propio país. Financiamiento y apoyo humanitario. La comunidad internacional ha comprometido millones de dólares para Haití. Estados Unidos lidera los esfuerzos con una inversión de más de 360 millones en apoyo a la misión de seguridad y 60 millones en equipamiento. Por otro lado, la ONU lanzó un plan de respuesta humanitaria de 720 millones de dólares dirigido a atender las necesidades más urgentes, como alimentos, medicamentos y refugio para millones de personas afectadas.
Críticas y desafíos. Las misiones previas de la ONU, como la MINUSTA de 2004 a 2017, dejaron un legado controvertido. Aunque ayudaron a estabilizar el país tras el terremoto del 2010, también enfrentaron acusaciones de abuso sexual por parte de los cascos azules y de introducir el brote de cólera que cobró la vida de más de 10.000 personas. Este historial ha generado desconfianza en la población haitiana hacia las nuevas intervenciones. Otros países del Caribe, junto con la Organización de Estados Americanos, han presionado para que Haití reciba apoyo constante. Sin embargo, la falta de coordinación entre las naciones donantes y la fragilidad institucional de Haití han dificultado una respuesta efectiva y sostenida. Por último, quiero hablar de propuestas de solución. Resolver la crisis en Haití requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas inmediatas como los problemas estructurales. A continuación, quiero presentar algunas propuestas concretas basadas en experiencias previas y análisis internacionales. Primero, la seguridad a corto plazo. Es esencial establecer la situación en las áreas más afectadas por la violencia de las pandillas. Esto implica fortalecer a la Policía Nacional de Haití con equipos, entrenamiento y recursos adecuados. En segundo lugar, implementar patrullajes conjuntos con las fuerzas internacionales en las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos y carreteras. Por último, desmantelar las pandillas de manera estratégica, enfocándose en cortar sus fuentes de financiamiento y reclutamiento. En un segundo punto, debemos garantizar un acceso a la ayuda humanitaria. La prioridad inmediata es garantizar que los haitianos más vulnerables reciban alimentos, agua potable, medicinas y refugio. Esto implica establecer corredores humanitarios seguros con apoyo internacional, aumentar la capacidad logística para la distribución de recursos, evitando bloqueos de pandillas, y monitorear y auditar los fondos destinados a la ayuda para asegurar su uso eficiente y evitar corrupción. El tercer punto hace énfasis en la reconstrucción institucional. A largo plazo, Haití necesita reconstruir su sistema político y fortalecer sus instituciones. Esto incluye convocar elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente para legitimar a los líderes locales y nacionales, reformar el sistema judicial y policial para garantizar su independencia y eficacia, y invertir en la educación cívica para fomentar una ciudadanía informada y activa. El cuarto punto alude al desarrollo económico sostenible. Reducir la pobreza estructural es clave para evitar que las pandillas sigan siendo una opción atractiva para la juventud haitiana. Esto implica fomentar la inversión extranjera en sectores como agricultura, turismo y energía renovable, establecer programas de microfinanzas para pequeños emprendedores y promover alianzas público-privadas para crear empleos y mejorar la infraestructura. En conclusión, Haití enfrenta una de las crisis más profundas de su historia moderna, una crisis que no solo afecta a su población, sino que también desafía a la comunidad internacional a actuar con responsabilidad y solidaridad. Las soluciones no son simples ni inmediatas, pero existen pasos claros y concretos que pueden marcar la diferencia. Haití tiene el potencial de convertirse en un ejemplo de superación y resiliencia si cuenta con el apoyo adecuado y el compromiso de todos sus actores, tanto internos como externos. Y finalmente, recordemos que Haití no es solo un país en crisis, es una nación llena de historia, cultura y potencial. Ayudarlos a reconstruir no es solo un acto de solidaridad, es también una manera de honrar su legado como símbolo de lucha por la libertad y dignidad. Gracias por su atención.